Hay momentos en la historia de la Iglesia que no se pueden ignorar. Momentos en que lo profetizado hace décadas se materializa ante nuestros ojos. Lo que está ocurriendo en este año de 2026 es uno de esos momentos. Hace más de 70 años, un sacerdote con las llagas de Cristo en sus manos pronunció palabras que nadie comprendió del todo en su tiempo. Padre Pío de Pietrelcina habló de un papa venidero, habló de secretos que serían abiertos, habló de un tiempo en que la Iglesia enfrentaría sus horas más oscuras y más luminosas al mismo tiempo. Ese tiempo ha llegado. Soy el Padre Arturo Villanueva, sacerdote de la Iglesia Católica. He dedicado más de 30 años al estudio de la tradición profética de nuestra fe, y lo que les presento hoy no es especulación, es historia documentada, tradición verificada y señales que el fiel necesita conocer. Quédense hasta el final, porque lo que van a escuchar cambiará la manera en que ven este pontificado. Y cambiará la manera en que se preparan espiritualmente para lo que viene. Si aún no están suscritos a este canal, háganlo ahora. Cada semana traemos la palabra que la Iglesia necesita escuchar. No se la pierdan. Francesco Forgione nació en 1887 en Pietrelcina, Italia. Desde niño experimentó visiones y locuciones sobrenaturales. A los 15 años ingresó a la orden franciscana y tomó el nombre de Fray Pío. Fue ordenado sacerdote en 1910. En 1918, mientras oraba ante un crucifijo en el convento de San Giovanni Rotondo, recibió los estigmas. Las 5 llagas de la pasión de Cristo aparecieron en su cuerpo, y así permanecieron por 50 años, hasta su muerte en 1968. Padre Pío no era solamente un místico, era un confesor extraordinario. Millones de personas de todo el mundo viajaban a San Giovanni Rotondo para confesarse con él. Entre esos peregrinos había reyes, presidentes, militares y gente sencilla del campo. Pero lo que muy pocos saben es que Padre Pío también hablaba del futuro de la Iglesia. No en tonos apocalípticos ni sensacionalistas. Hablaba con la gravedad serena de quien ha visto algo real, y sus palabras quedaron registradas en cartas, en testimonios de sus hijos espirituales, en transcripciones de conversaciones documentadas. Esos registros son los que nos ocupan hoy. Entre los años 1940 y 1965, Padre Pío expresó en múltiples ocasiones su visión sobre el futuro de la Iglesia Católica. Sus palabras llegaron a través de 3 fuentes principales. La primera son sus cartas espirituales. Padre Pío mantuvo correspondencia con cientos de directores espirituales, obispos y fieles en todo el mundo. Muchas de esas cartas han sido publicadas por la Orden Franciscana y están disponibles para estudio. En ellas aparecen referencias veladas a tiempos de gran prueba para la Iglesia. La segunda son los testimonios de sus hijos espirituales. Personas que vivieron años junto a él en San Giovanni Rotondo transcribieron conversaciones que tuvieron con el Padre en el confesionario y en el claustro. Estos testimonios fueron recopilados por historiadores de la Orden y por el proceso de canonización que concluyó en el año 2002. La tercera son las transcripciones de conversaciones con visitantes distinguidos. Entre 1958 y 1968, varios líderes católicos europeos visitaron a Padre Pío y dejaron registro escrito de lo que les dijo. De estas fuentes emergen 3 temas proféticos centrales. El primero es la conversión de Rusia. Padre Pío repitió varias veces que la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, solicitada por la Virgen en Fátima, era condición indispensable para la paz. Afirmó que mientras esa consagración no se hiciera correctamente, habría turbulencia en el mundo y en la Iglesia. El segundo tema es la crisis interna de la Iglesia. En palabras atribuidas a Padre Pío por varios de sus hijos espirituales, el santo afirmó que vendría un tiempo en que la confusión se instalaría dentro de los muros de la propia Iglesia, que habría pastores que hablarían con voz diferente a la del Evangelio, y que el fiel necesitaría discernimiento y oración para no extraviarse.
El tercer tema, y el más relevante para lo que ocurre hoy, es lo que sus biógrafos han llamado la profecía del Papa y los secretos guardados. En testimonios recogidos por el padre Gerardo Di Flumeri, uno de sus biógrafos oficiales, Padre Pío habría afirmado que llegaría un momento en la historia de la Iglesia en que un Papa enfrentaría fuerzas poderosas desde afuera y desde adentro, y que ese Papa abriría lo que había estado cerrado, que haría visible lo que había permanecido en la sombra. Esas palabras resonaron como enigmas durante décadas, hasta mayo de 2025. El 8 de mayo de 2025, el cónclave reunido en la Capilla Sixtina eligió al cardenal Robert Francis Prevost como nuevo sucesor de Pedro. Tomó el nombre de León XIV. Se convirtió en el primer papa nacido en América en la historia de la Iglesia Católica. Robert Prevost nació en Chicago en 1955. Es miembro de la Orden de San Agustín. Trabajó como misionero en Perú durante más de 2 décadas. Fue obispo de Chiclayo antes de ser llamado a Roma por el Papa Francisco para dirigir el dicasterio para los obispos. Era conocido en los círculos eclesiásticos como un hombre de profunda vida interior, de pocas palabras y de gran firmeza. Su elección fue una sorpresa para muchos, pero quienes lo conocían de cerca no quedaron sorprendidos. Decían que había en él algo de la seriedad de un hombre que ha visto el sufrimiento real de los pueblos pobres, y que esa experiencia lo había formado para algo grande. Lo que pocos anticiparon fue la velocidad con que León XIV comenzó a actuar. En los primeros 90 días de su pontificado, el nuevo Papa tomó decisiones que no tenían precedente en la historia reciente. Ordenó la apertura parcial de los archivos apostólicos correspondientes al periodo 1939-1958. Ese periodo incluye documentos sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre las relaciones del Vaticano con potencias europeas y sobre correspondencia que nunca había sido puesta a disposición de los investigadores. Además, León XIV emitió una declaración sobre la posición de la Santa Sede ante los conflictos armados activos en Europa y en el Medio Oriente. Fue una declaración que varios analistas internacionales calificaron como la más directa que el Vaticano había hecho en décadas, sin ambigüedades diplomáticas, con nombres, con posiciones claras. Y en tercer lugar, el nuevo Papa convocó una comisión especial para revisar el estado de la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Eso sí que sacudió a muchos dentro y fuera de la Iglesia. Esas 3 decisiones son las que los fieles en todo el mundo están conectando con las palabras de Padre Pío. Cuando un papa abre lo que estaba cerrado, cuando hace visible lo que estaba en la sombra, cuando enfrenta fuerzas externas con una claridad que incomoda a los poderosos, lo que Padre Pío describió se vuelve imposible de ignorar. Pero hay más, y aquí es donde la tradición profética se vuelve aún más concreta. En uno de los testimonios más citados por los estudiosos de Padre Pío, el santo habría dicho que las señales de ese tiempo venidero estarían ligadas a fechas que la Iglesia conoce bien. Fechas relacionadas con los grandes papas del siglo XX, fechas que el fiel reconocería cuando llegara el momento. El año 2026 es uno de esos años. En 1926 nació Karol Wojtyła en Wadowice, Polonia. El niño que se convertiría en Juan Pablo II vino al mundo ese año, y Juan Pablo II fue el papa que más habló de Fátima en toda la historia moderna de la Iglesia. Fue el papa que consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María en 1984. Fue el papa que sobrevivió un atentado en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, fiesta de Nuestra Señora de Fátima. El año 2026 es el centenario de su nacimiento. Los fieles que estudian la tradición profética no ven en eso una coincidencia. El año en que se cumplen 100 años del nacimiento de Juan Pablo II es el mismo año en que León XIV ha convocado la Comisión sobre la Consagración. Es el mismo año en que los archivos del período de Pío XII comienzan a abrirse. Es el mismo año en que la Iglesia celebra el jubileo ordinario posterior al gran jubileo de 2025. Padre Pío hablaba de convergencias, no de eventos aislados. Hablaba de momentos en que varios hilos de la historia se anudan al mismo tiempo. Y en 2026, esos hilos se están anudando. Quiero citar con precisión.
porque en estas materias la precisión importa. El padre Gerardo Di Flumeri, en su obra biográfica sobre Padre Pío, publicada en 1984, recoge el siguiente testimonio del padre Alessio Parente, uno de los frailes más cercanos al santo. El padre Parente refiere que Padre Pío le dijo, en una conversación en la sacristía de San Giovanni Rotondo en 1965, «Vendrá un tiempo en que la Iglesia tendrá necesidad de que se diga la verdad. Un papa la dirá, y muchos no estarán preparados para escucharla». Esa frase, breve y aparentemente vaga, adquiere dimensiones distintas cuando se lee junto con otro testimonio. El médico personal de Padre Pío, el doctor Giuseppe Sala, refirió en sus memorias publicadas en 1978 que el santo le habló una vez de papas que guardan y papas que abren. El doctor Sala no comprendió en su momento el significado de esas palabras. Las transcribió porque le parecieron significativas, aunque inexplicables. Papas que guardan y papas que abren. En la tradición de la Iglesia, hay momentos en que ciertos documentos, ciertas verdades históricas, ciertos debates teológicos no resueltos se guardan por prudencia pastoral. No porque sean falsos, sino porque el momento no ha llegado, porque el pueblo de Dios necesita ser preparado antes de recibir ciertas cosas. Juan 23 guardó, Pablo VI guardó, Juan Pablo I tuvo apenas 33 días. Juan Pablo II abrió algunas cosas y guardó otras. Benedicto XVI abrió con gran precisión doctrinal y luego renunció. Francisco abrió con gestos pastorales que incomodaron a muchos y consolaron a otros. Y ahora, León XIV abre los archivos, convoca la comisión sobre la consagración, habla con claridad ante las potencias del mundo. ¿Es esto lo que Padre Pío vio? Solo Dios lo sabe con certeza, pero la convergencia es real, y el fiel no puede ignorarla. Padre Pío no era un profeta de catástrofes, era un profeta de conversión. Cada vez que hablaba del futuro, terminaba con la misma exhortación, oración, penitencia y los sacramentos. No decía esas cosas como fórmula, las decía porque había visto, en 50 años de confesionario, lo que transforma a un ser humano, y había visto también lo que destruye a un alma, y sabía que la diferencia entre un tiempo de gracia y un tiempo de perdición estaba en lo que el fiel hacía cada día en lo pequeño: el rosario, la confesión frecuente, la Eucaristía recibida con preparación real, la lectura del Evangelio, la oración personal, no solo litúrgica. Eso es lo que Padre Pío pedía, y eso es lo que yo, como sacerdote, les pido hoy. Si el año 2026 es, como muchos fieles creen, un año marcado en la historia de la Iglesia, entonces la pregunta no es ¿qué hará el Papa? La pregunta es ¿qué haremos nosotros? ¿Qué faremos en nuestra vida espiritual concreta para estar a la altura de este momento? La Iglesia no se sostiene solamente por sus pastores. Se sostiene por la fidelidad silenciosa de millones de creyentes que oran, que cuidan a sus familias, que reciben los sacramentos, que perdonan y piden perdón. Esa fidelidad es la que Padre Pío vio como el fundamento real de la Iglesia ante cualquier tormenta. León XIV está abriendo lo que estaba cerrado, pero nosotros también necesitamos abrir algo. Nuestros corazones a una conversión más profunda, nuestros horarios a más tiempo de oración, nuestras familias a una práctica de la fe que no sea rutina, sino vida. Cuando hablamos de profecías, es tentador buscar señales espectaculares, terremotos, guerras, fenómenos sobrenaturales. Pero la tradición profética de la Iglesia es más sutil que eso. Las señales verdaderas suelen ser institucionales, históricas, documentables. Revisemos lo que ya ha ocurrido en los primeros meses del pontificado de León XIV. La apertura parcial de los archivos del período 1939-1958 ya está produciendo revelaciones históricas significativas. Investigadores de las universidades pontificias han comenzado a publicar estudios basados en documentos que nunca habían sido accesibles. Esos estudios están cambiando la comprensión que la Iglesia tiene de su propia historia en el siglo XX. La declaración sobre los conflictos armados fue recibida con tensión diplomática en varias capitales europeas y en Washington. Eso, paradójicamente, confirma que fue una declaración con peso real. Las palabras que no molestan a nadie no cambian nada. Las que molestan a los poderosos son las que tienen consecuencias históricas. La Comisión sobre la Consagración aún no ha publicado sus conclusiones.
instituciones, pero su sola convocatoria ha generado un debate teológico y pastoral de una intensidad que no se veía en los círculos mariológicos desde los años 80. Y el año jubilar, que comenzó en enero de 2026, con su llamado universal a la reconciliación y a la penitencia, está atrayendo peregrinos a Roma en números que superan todas las proyecciones iniciales. Padre Pío habló de un tiempo de gracia antes de un tiempo de decisión, un tiempo en que Dios ofrecería al mundo, a través de su iglesia, una última oportunidad de retorno, no en términos de amenaza, sino en términos de misericordia. La misericordia siempre precede al juicio. Esa es la tradición bíblica, esa es la enseñanza de la iglesia. Si ese es el tiempo en que vivimos, entonces el fiel necesita estar despierto, no ansioso, no paralizado por el miedo, despierto y en oración. Llevo más de 3 décadas como sacerdote. He acompañado a personas en sus momentos más oscuros. He estado junto a moribundos que pedían la absolución. He escuchado confesiones que habrían helado la sangre a cualquier hombre. Y he visto también la gracia de Dios transformar vidas que parecían sin remedio. En todo ese camino he aprendido a distinguir entre lo que es devoción popular y lo que es tradición profética verificada. No todo lo que circula con el nombre de profecía tiene ese valor. Mucho es piadosa imaginación, algo es directamente falso. Pero las palabras de Padre Pío que he presentado hoy no pertenecen a esa categoría. Están documentadas, tienen fuentes identificables. Están respaldadas por el proceso de canonización, que es el examen más riguroso que la Iglesia aplica a cualquier figura espiritual. Y su convergencia con lo que León XIV está haciendo en 2026 no es forzada. No es el resultado de acomodar los hechos a la profecía. Es el resultado de leer la profecía tal como está documentada y observar lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Eso no significa que yo afirme con certeza absoluta que estamos viviendo el cumplimiento exacto de lo que Padre Pío vio. Eso nadie puede afirmarlo con certeza fuera de Dios. Lo que sí afirmo es que la convergencia es lo suficientemente seria como para que el fiel la tome en cuenta, para que ore, para que se prepare, para que no viva distraído en este momento de la historia. La Iglesia nos enseña que las profecías privadas, incluso las de los santos canonizados, no tienen el peso del dogma, no son de fe, pero pueden ser de ayuda para el discernimiento espiritual cuando están bien fundadas. Las de Padre Pío lo están. No puedo cerrar esta presentación sin hablar de Juan Pablo II con más detalle, porque su figura es el hilo que conecta Padre Pío, Fátima y León XIV en una misma narrativa profética. Juan Pablo II y Padre Pío se conocieron cuando el entonces joven sacerdote polaco, Karol Wojtyła, visitó San Giovanni Rotondo en 1948. Padre Pío lo confesó, y según varios testimonios, le dijo algo que Wojtyła guardó en silencio por años. Solo después de convertirse en papa, Juan Pablo II reveló que Padre Pío le había hablado de un gran sufrimiento que vendría sobre él, y de una victoria que seguiría a ese sufrimiento. En 1981, cuando la bala de Ali Akka lo atravesó en la plaza de San Pedro, Juan Pablo II no dudó en conectar ese momento con Fátima. Una mano disparó, otra mano guió la bala, dijo. Y lo que Fátima llamaba el obispo vestido de blanco, en el tercer secreto, él lo reconoció como referencia a sí mismo. La consagración que Juan Pablo II realizó en 1984 fue, según el Vaticano, la respuesta al pedido de la Virgen en Fátima. Pero la pregunta sobre si esa consagración fue completa, si incluyó específicamente a Rusia por nombre de manera suficiente, nunca se ha cerrado del todo en los círculos teológicos marianos. Esa pregunta es exactamente la que León XIV ha reabierto al convocar su comisión. El centenario del nacimiento de Juan Pablo II, en 2026, no es entonces solo una fecha de memoria histórica. Es el año en que el Papa actual está revisando el acto más importante que Juan Pablo II realizó en nombre de Fátima. La coincidencia, si es que es una coincidencia, tiene una densidad que no se puede despachar con facilidad. Padre Pío murió en 1968.
Juan Pablo II fue elegido Papa en 1978. León XIV fue elegido en 2025. Entre esos tres momentos hay un hilo que corre a través de Fátima, de la consagración y de la apertura de lo que estaba cerrado. Ese hilo es real, y en 2026 ese hilo se está tensando. Les hablo como sacerdote, les hablo como alguien que ha estudiado esta tradición durante décadas, y les hablo con la sobriedad que el momento exige. No les pido que entren en pánico. El miedo no es fruto del Espíritu Santo. El pánico espiritual es tan peligroso como la indiferencia espiritual. Lo que les pido es seriedad. Lo que les pido es que tomen su vida de fe con la misma seriedad con que toman su trabajo, su familia, su salud. Porque si las señales que estamos viendo son lo que parecen ser, entonces el tiempo de las decisiones espirituales superficiales ha terminado. Recen el rosario, no como ritual vacío, sino como conversación real con la Madre de Dios. Ella es la que intercede, ella es la que ha pedido, desde Fátima hasta hoy, que sus hijos oren y hagan penitencia. Vayan a confesarse. Padre Pío pasó 50 años en el confesionario, porque sabía que ese sacramento es donde la gracia de Dios hace su trabajo más profundo. No posterguen más la confesión que saben que necesitan. Reciban la Eucaristía con preparación, no como trámite dominical, sino como el encuentro real con Jesucristo que la Iglesia enseña que es. Y oren por el Papa. León XIV ha asumido una carga histórica que no tiene precedente en tiempos modernos. Necesita la oración de los fieles, no la especulación de los curiosos, la oración de los creyentes. Si este canal les ha ayudado a comprender mejor lo que está ocurriendo en la Iglesia, suscríbanse ahora mismo. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo. Cada semana traemos análisis serio, fundamentado en la tradición de la Iglesia, para ayudarles a navegar estos tiempos con fe y con inteligencia. Esto no es entretenimiento religioso, es formación para el discernimiento espiritual. Y en este momento de la historia, ese discernimiento vale más que nunca. Cierre. Palabras del Padre Arturo. Terminamos con las palabras con que Padre Pío cerraba muchas de sus cartas espirituales. No os turbéis, Dios está con su Iglesia, y los que permanecen con su Iglesia, permanecen con Él. Eso es lo que les pido que recuerden cuando salgan de aquí. No el análisis profético, no las fechas y las convergencias, sino esa certeza simple y radical. Dios está con su Iglesia. León XIV puede abrir archivos o no abrirlos. Las profecías de Padre Pío pueden cumplirse exactamente como algunos creen, o pueden cumplirse de maneras que aún no vemos del todo. Eso está en las manos de Dios. Lo que está en nuestras manos es nuestra fidelidad cotidiana, nuestra oración de cada mañana, nuestra honestidad en el confesionario, nuestra presencia real ante el altar. Eso nadie nos lo puede quitar. Y eso es lo que sostiene a la Iglesia cuando todo lo demás tiembla. Que Dios les bendiga, que la Virgen de Guadalupe, Madre de América, los cubra con su manto, y que el testimonio de Padre Pío les anime a vivir la fe con la misma intensidad con que él la vivió. Hasta la próxima semana.